Nunca entendí por qué la alga se transforma en un snack tras ser frita. Además, resulta muy sabrosa y tiene un precio elevado. Por eso gasté todos mis ahorros. Compré 200 cajas de alga para realizar mis pruebas. Lamentablemente, todas las frituras quedaron con un sabor amargo. Seguí experimentando con toda la mercancía disponible. Sin embargo, el mal sabor no desaparecía en absoluto. No me resigné y decidí vender mi computadora. Con ese dinero adquirí la última caja de alga restante. Volví a encender el fuego para seguir friendo el producto. El aceite caliente me salpicó y me provocó quemaduras. Aún así, no conseguí preparar un snack delicioso. Justo cuando estaba dispuesto a rendirme, encontré un trozo de alga abandonado en el suelo. Esta pieza se había mojado con el agua de la lluvia. Me animé a hacer un último intento con ella. Para mi gran sorpresa, el resultado fue una alga perfecta. Descubrí que el truco está en humedecerla antes de freírla. Gracias a este método abrí mi primer establecimiento comercial. Pronto noté que las ventas minoristas generaban ganancias muy lentas. También se estaba venciendo el plazo de mi alquiler. Mientras me preocupaba por esta situación, observé una gran cantidad de tiendas de conveniencia por la calle. Comprendí que se trataba de la oportunidad que tanto esperaba. Al día siguiente me puse el traje de mi padre y visité al gerente, pero menospreció mi edad y rechazó mi empaquetado demasiado sencillo. Contraté una empresa especializada para rediseñar la presentación. Regresé a la empresa alimentaria con el nuevo empaquetado. La recepcionista me informó que el directivo se hallaba en una reunión. Esperé durante todo el día y descubrí que solo me estaba evitando. Al verlo cara a cara confirmé que no quería atenderme. Me invadió la tristeza y dejé las muestras dentro del ascensor. No podía imaginar lo que sucedería después de eso. Un empleado encontró las muestras y decidió probar el sabor. Quedó encantado con el exquisito gusto del alga frita. Compartió el producto con sus compañeros y con el gerente. Al día siguiente me llamaron para volver a las oficinas. Todos elogiaron la excelente calidad de mi snack de alga. Deseaban realizar un pedido de 100 millones de unidades, pero exigieron una inspección sanitaria previa en mi fábrica. En aquel momento solo tenía una sartén, no contaba con instalaciones. Vendí el vehículo de mi padre de forma discreta. Alquilé un almacén viejo para adaptarlo como fábrica provisional. El gerente detectó múltiples fallos durante la revisión. Los trabajadores no utilizaban guantes de protección laboral. Las lámparas no contaban con cubiertas de seguridad. Los lavabos tampoco disponían de grifos accionados con el pie. Acepté cada una de sus sugerencias con total humildad. Me puse a solucionar todos los problemas de inmediato. 3 días después llegaron los resultados de la inspección, pero la máquina de fax se quedó sin tinta en ese instante. Salí rápidamente hacia el exterior del edificio. Levanté el papel para leerlo bajo la luz del sol. Comprobé que mi negocio había superado la revisión sanitaria. Sentí una enorme felicidad en mi interior. 2 semanas más tarde firmamos el contrato oficial. Un año después mi producto se vendía por todo el territorio nacional. Incluso logré crear mi propio cultivo de algas marinas. Finalmente aprendí que todo esfuerzo siempre obtiene su recompensa. V.